Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. One Piece, el Almirante del Sol. Parte 10. Capítulo 91, visitando al viejo Magnus. ¿Qué tan fuerte es Blaise-san?, se preguntó Regis. No había visto a Blaise demostrar su fuerza últimamente, así que no estaba seguro. Sin embargo, de lo que sí estaba seguro era de que Blaise era infinitamente más poderoso que él cuando Rocinante le contó lo que había sucedido en el North Blue. No sé exactamente cuán fuerte es Blaise-san, pero estoy seguro de que podría aplastarme de un solo puñetazo, respondió Regis a Kuina. Al oír esto, la visión del mundo de Kuina se derrumbó. Creía que Regis era poderoso, pero parece que Blaise es el verdadero monstruo. Sin darse cuenta, su perspectiva empezó a cambiar, para mejor. Al día siguiente. El barco de la armada de Blaise está a solo unas horas de llegar al cuartel general de la armada. Pero antes de partir, quiere visitar al viejo Magnus una vez más. Blaise aprendió muchas cosas de Magnus, no solo aquí. En el mundo de One Piece, no tiene familia ni parientes, pero Magnus es una de las pocas personas que considera importantes en su corazón. Al salir de su cabaña, vio a Regis y Kuina practicando. Regis parecía somnoliento, mientras que Kuina tenía una expresión de ansiedad. Tal como esperaba, Kuina era igual que Zoro, decidida y extremadamente trabajadora. En cuanto a Rocinante, es muy perezoso y despreocupado, así que debería estar durmiendo ahora. Regis, vuelvo en una hora. Dicho esto, Blaise saltó del barco. Regis no preguntó a dónde iba, pues sabía que hay cosas que no conviene preguntar. Flotando en el aire, Blaise usó la habilidad de su fruta del diablo bajo la atenta mirada de Regis y Kuina. Una energía dorada brotó de su cuerpo, transformándolo en una criatura monstruosa. Regis y Kuina quedaron atónitos al contemplar la increíble demostración de poder. Lo que tenían ante sus ojos no era otro que el ser místico, el dragón. A diferencia de la forma de dragón sin alas y parecida a una serpiente de Kaido, la que Blaise mejoró era diferente y tenía un aspecto algo amenazador, era enorme, translúcida. Tenía alas parecidas a las de un murciélago y tenía la forma de un lagarto escamoso. Regis y Kuina tragaron saliva con dificultad y se quedaron boquiabiertos al ver al dragón dorado y a Blaise, que estaba posado sobre su lomo. Con un gesto de la mano, Blaise acarició al dragón, que alzó el vuelo a su orden. A diferencia del verdadero, su dragón se forma a partir de energía solar y opera bajo su mando. Blaise solo quiere demostrarle su poder a Kuina y motivarla aún más. Por lo visto, lo logró. En un instante, Blaise desapareció de la vista de Regis y Kuina. Permanecieron inmóviles como estatuas, incapaces de asimilar lo que acababan de ver. Bueno. Kuina, ayer preguntaste qué tan fuerte es Blaise-san, ¿verdad?, dijo Regis. Regis-san, parecía un dragón, pero es un poco diferente de lo que leí, preguntó Kuina. Como descendiente de la familia Shimotsuki, había oído hablar de dragones. Para empezar, no es un dragón de verdad. Es algo creado por el poder de la fruta del diablo de Blaise-san, respondió Regis, sacudiendo la cabeza. Blaise no tardó mucho en llegar a la isla volcánica llena de humo donde reside el viejo Magnus. Cuando Magnus vio a Blaise, se sorprendió de verdad. Gracias a su haki de observación, percibió que la presencia de Blaise era muy brillante y vibrante. Te has vuelto más fuerte, tu haki parece más refinado y poderoso, comentó Magnus. Puede que me haya vuelto más fuerte, pero ni siquiera estoy cerca de mi objetivo, respondió Blaise, sabiendo que no era así. Y es cierto. Dado que tu sueño es convertirte en el hombre más fuerte del mundo, necesitas mejorar aún más. Magnus asintió. Blaise miró al viejo Magnus y suspiró. Podía ver que la fuerza vital de este se había debilitado aún más, no tardaría en fallecer. Si no se equivoca, ni siquiera tiene 2 años. Tras leer los pensamientos de Blaise, Magnus habló, he vivido lo suficiente. Y he visto y experimentado lo que la gente normal solo sueña, alegría, tristeza, traición, amor, fuerza, debilidad y mucho más. Solo en la muerte se alcanza la verdadera libertad. Aún así, ¿no quieres verme algún día en la cima del mundo?, preguntó Blaise. No hace falta. Sé que lo conseguirás, eres especial. El viejo Magnus sonrió. Blaise conversó con Magnus durante 1 hora antes de despedirse. Sabía que sería su último encuentro. Magnus también le había dicho que no volviera a visitarlo. Blaise respetará tu decisión, ya que es tu deseo. Mientras se preparaba para marcharse, Magnus dijo. Blaise, no te vuelvas orgulloso ni arrogante. Aunque te hagas más fuerte, seguirá habiendo gente en el mundo que puede matarte. Aún eres joven, así que no te precipites y aumenta tu influencia. No será fácil liberar a los marines del control del gobierno mundial. En cuanto descubran tus intenciones, irán tras de ti, ten cuidado. Me voy. Blaise asintió y abandonó la isla sin despedirse. No quería hacerlo. El viejo Magnus vio como la espalda de Blaise desaparecía, con los ojos ligeramente humedecidos. Vive bien. No mueras demasiado pronto. Blaise llegó a su nave apenas 1 hora después del cuartel general. Tras mucho tiempo, regresa. Muchas cosas cambiaron. Sengoku sucedió en el cargo de almirante de flota del cuerpo de marines, mientras que Sakazuki, Kusan y Borsalino se convirtieron en almirantes. Toda la jerarquía superior de la armada cambió. Soldados excepcionales de la armada fueron ascendidos a los rangos de comodoro y capitán, mientras que algunos contraalmirantes fueron elevados al rango de vicealmirante. Esta puede ser la razón por la que todo el cuartel general de la armada rebosa de energía positiva y numerosos miembros del personal naval se han congregado en la costa, esperando ser enviados. Blaise simplemente sonrió ante la escena, mientras que Regis se sorprendió por el cambio, pero Kuina se quedó completamente impactada al ver a los miles de marines. Estaba segura de que cualquiera de ellos podría eliminarla sin esfuerzo. Kuina ahora sabe que abandonar la aldea de Shimotsuki fue la mejor decisión que jamás haya tomado en su vida. Zoro, te lo prometo, nunca dejaré que me superes.
Regis, llévate a Quina y regístrala como recluta de la infantería de marina bajo mi mando. Si alguien pregunta, puedes usar mi código especial. En cuanto termine mis asuntos, te llamaré. Blaise fue entonces a reunirse con el nuevo almirante de flota del Cuerpo de Marines. Capítulo 92. Regreso al cuartel general de la Armada. Oficina del almirante de flota. Nadie puede reunirse con el almirante de flota de la Marina, pero Blaise goza de ese privilegio. Al entrar en la oficina, vio a Sengoku. Para su sorpresa, había otra persona dentro, el recién ascendido almirante Kusan. Al verlo, Sengoku entrecerró ligeramente los ojos y asintió. En cuanto vio a Blaise, supo que Garp no exageraba. Su fuerza realmente alcanzaba el nivel de los almirantes. Kusan es el más sorprendido. Podía sentir el peligro que emanaba de Blaise, lo que significaba que su fuerza era similar a la suya. Y ni siquiera han pasado 2 años. ¿Cómo ha desarrollado su Haki hasta tal punto? ¿Debo esperar afuera, Sengoku-san? Preguntó Blaise. No, ven y siéntate. Llegaste en el momento justo, estábamos hablando de asuntos importantes. Sengoku le hizo un gesto para que se sentara. Sentado junto a Kusan, habló, me siento nervioso al estar sentado al lado de un almirante. Al oír sus palabras, Kusan no mostró ninguna reacción mientras Sengoku lo reprendía. Mocoso, deja de comportarte así, porque ambos sabíamos lo fuerte que te volverías. Teniendo en cuenta tu fuerza, podrías haber ascendido al rango de vicealmirante si no fuera por tu terquedad. Está en mi naturaleza. Blaise se encogió de hombros. Sengoku agitó la mano y dijo, volvamos al tema. Blaise, estábamos hablando de los piratas de la velocidad, ¿has oído hablar de ellos antes? Blaise se puso serio y respondió, sé de ellos, pero no en detalle, solo sus recompensas y nombres. Los piratas veloces no existían en la línea temporal original, pero en la actual se les considera uno de los grandes piratas del mar. Además, poseen su propio territorio en el Nuevo Mundo. Los piratas de la velocidad se originaron en la Grand Line y estaban liderados por su capitán, Speed, quien da nombre a la tripulación pirata. El capitán se llama Speed porque es usuario de la fruta Kuma y comió la fruta Soku Soku, fruta de la velocidad. Además de él, hay otro hombre en los piratas de la velocidad que es igual de fuerte que Speed, su hermano Luke. Él también es usuario de una fruta del diablo que se comió a Kilo Kilo. Ambos son muy peligrosos, ya que cada uno tenía una recompensa de más de 1000 millones. Con más de 300 piratas bajo su mando, son verdaderamente uno de los grandes piratas del Nuevo Mundo. Una tripulación pirata se denomina Gran Pirata cuando su capitán o alguien con una recompensa supera la marca de los 1000 millones. A diferencia de la línea temporal original, el concepto de Yonkou aún no se ha introducido. A todos los piratas poderosos de la actualidad se les conoce como los grandes piratas. Si Blaise tiene razón, el gobierno mundial introducirá este concepto en 1 o 2 años. Blaise sabía por qué el gobierno mundial debía otorgarle el título de Yonkou. Era para crear caos y, al mismo tiempo, equilibrar la estructura de poder del Nuevo Mundo. El concepto de Yonkou sin duda creará fricciones entre los piratas, ya que ninguno de estos grandes piratas quiere ser tratado como inferior a los demás. El resultado será que lucharán entre sí y se destruirán mutuamente. Un plan maestro del gobierno mundial para contener el auge de la piratería en el Nuevo Mundo. Pero Blaise no sabe cuándo sucederá eso. En este momento, el Nuevo Mundo es extremadamente caótico, con peligrosos piratas que lo surcan sin reglas. Absorto en sus pensamientos, Blaise miró a Sengoku. Debía haber una razón por la que este último quisiera hablar de ellos. Sengoku dijo, hace un mes, los piratas de la velocidad atacaron un reino afiliado al gobierno mundial y mataron a muchos nobles junto con innumerables ciudadanos. Aunque los nobles del reino no son dragones celestiales, gozan de un alto estatus. Por eso, enviamos a un almirante en aquel momento. Pero lo que no esperábamos era una derrota total. Los piratas de la velocidad hundieron 3 buques de guerra de la armada e incluso hirieron gravemente al exalmirante, quien se vio obligado a retirarse de la armada. La ira era visible en el rostro de Sengoku. Después de la batalla, los piratas de la velocidad estaban fuera de combate, así que no pudimos encontrar su ubicación. Justo ayer, confirmamos su paradero. Según la información de inteligencia, sus barcos fueron avistados cerca de la isla Grenil. Quiero que los arresten o los maten, no me importa el procedimiento. Os encargo a vosotros dos esta tarea. Blaise, obedece las órdenes de Kusan al respecto. Ahora que Sengoku ha terminado su discurso, es hora de que él y Kusan abandonen la oficina y planifiquen sus próximos pasos. En ese momento, Sengoku volvió a hablar. Blaise, dile a Rocinante que venga a verme. Por supuesto. Al salir de la oficina, Blaise dijo, pensé que podría descansar unos días más antes de visitar el Nuevo Mundo, pero eso ya no es posible. Kusan-san, felicidades por haberte convertido en almirante. ¿Cuándo me vas a dar mi regalo? Kusan seguía con su actitud perezosa, miró extrañado a Blaise y dijo, primero, quítate los títulos honoríficos. Solo Kusan lo hará, porque eres tan fuerte como yo. Blaise no se atrevió a aceptar el cumplido, todavía hay una brecha entre nosotros. Ignorando sus palabras, Kusan volvió a hablar. En cuanto al regalo, no recuerdo que fuéramos muy cercanos. Hablemos de los piratas de la velocidad. Planeo enfrentarme a ellos en 2 días. Te avisaré en cuanto terminen los preparativos. Prepárate. Bostezando levemente, Kusan se alejó despidiéndose con la mano. Capítulo 93. Visitando a Zephyr. Blaise regresó a su nave porque no tiene oficina propia en el cuartel general de la Marina. Solo Rocinante y otros soldados estaban a bordo, mientras que Regis y Quina aún no han regresado. Quería reunirse con Garp, pero se enteró de que Garp estaba de baja. Al llegar al barco, Blaise le informó a Rocinante que Sengoku quería reunirse con él. Al oír esto, Rocinante se puso nervioso.
Después de todo, había traicionado a Sengoku y robado la fruta Ope Ope. Aunque habló con Sengoku después del incidente, fue a través de Denden Mushi, pero encontrarse cara a cara es diferente. Caminando a su lado, Blaise le dio una palmada en el hombro, comprendiendo sus pensamientos. ¿De qué tienes miedo? No te va a morder. Cometiste un error y es hora de afrontarlo. Sí, asintió Rocinante, y fue a encontrarse con Sengoku. A diferencia de la serie original, Rocinante prescindió de su maquillaje habitual. Ahora vestía un uniforme estándar de la Marina y lucía bastante apuesto con su cabello rubio. Cambió por completo, tanto en apariencia como en fuerza. Hay un descanso de 2 días antes de que partan hacia el Nuevo Mundo para capturar a los piratas de la velocidad. Mientras tanto, Blaise planea visitar a Zephyr Sensei. Aunque su Haki es formidable, le cuesta dominar los conceptos avanzados. Algo falla en su método de entrenamiento. Solo Zephyr puede resolver su problema rápidamente, ya que es un excelente maestro. Sin duda, el viejo Magnus es una persona formidable, pero no se le da muy bien enseñar a los demás. De hecho, ayer le preguntó sobre su problema, pero no tiene ni idea. 15 minutos después, Regis y Quina regresaron. Quina se convirtió oficialmente en aprendiz de infante de marina bajo su mando. Tras informar a Kusan, Blaise partió hacia la isla de entrenamiento donde se encuentra Zephyr, junto con Regis y Quina. Rocinante, sin embargo, solo podrá permanecer en el cuartel general. Poco después, el barco de Blaise llegó a la isla de entrenamiento tras una travesía de 4 horas. Regis conoce el lugar porque también completó su entrenamiento aquí, pero es la primera vez para Quina. Blaise también consideró la posibilidad de que Quina entrenara allí durante un tiempo, pero rápidamente descartó la idea. Las batallas reales son más efectivas que entrenar en un solo lugar. Está seguro de que puede guiar a Quina mejor. Al llegar a la isla, Blaise percibió el aire fresco y familiar. Había regresado después de más de 2 años, pero nada había cambiado. Todo seguía igual. La imagen de los reclutas de la armada entrenando en el campo bajo la atenta mirada de los instructores y de Zephyr Sensei, quien supervisaba todo el programa de entrenamiento. Zephyr Sensei, ¿cómo está?, preguntó Blaise, caminando junto a Zephyr. Zephyr notó la llegada de Blaise. Con los brazos cruzados, lo miró y dijo, parece que Sengoku ha suspendido tu castigo. Blaise se rió. Sensei, ¿estaba usted siguiendo mis movimientos? Ahora me da vergüenza. ¿De verdad hace falta que preguntes? Yo me encargo de cada infante de marina que se gradúa aquí. A diferencia de otros oficiales de la infantería de marina, no te he enseñado mucho más allá de las artes marciales Rokushiki. Aún así, sé que tienes talento y que con el tiempo lograrás algo grandioso. Es solo tu carácter, no será fácil. Al oír esto, Blaise se sorprendió, ya que no esperaba que Zephyr tuviera una opinión tan alta de él. Zephyr continuó. Sé que has sufrido muchas veces por hacer algo bueno, pero así es el mundo, lleno de injusticias. Si otra persona hubiera estado en tu lugar, podría haberse desviado o abandonado a los marines. Pero tú no has cambiado, y eso es lo que admiro de ti, tu firmeza y constancia en lo que haces. Blaise se sonrojó ante el cumplido de Zephyr. Sensei, creo que me está elogiando demasiado. No. En este mundo cruel, solo tu fuerza habla por sí misma. Considerando tu fuerza actual, mereces mis elogios. Bueno, ya que estás aquí, ¿por qué no inspiras a los nuevos reclutas con tus palabras? Preguntó Zephyr de repente. Antes de que Blaise pudiera negarse, Zephyr gritó. Todos, reúnanse aquí. Los reclutas en entrenamiento y otros instructores de la zona también se reunieron. Permítanme presentarles al capitán Blaise, del cuartel general de la Armada. Se unió a la Armada hace unos años y se entrenó aquí durante aproximadamente 1 año antes de alistarse en el servicio. Es igual que todos ustedes, la única diferencia es que sigue vivo y coleando, porque es infinitamente más fuerte que todos ustedes. Tras años en el mar, se ha topado con muchos piratas. Si tienes alguna pregunta, puedes consultarle. Incluso si quieres discutir un poco con él, no le importaría. Zephyr fue presentado. Los reclutas de la infantería de marina estaban emocionados de conocer a su veterano, pero muchos se mostraron escépticos debido a la apariencia del joven Blaise. A diferencia de ellos, los oficiales e instructores se sorprendieron al reconocer finalmente a Blaise. Recordaban el conflicto entre él y Sakazuki y cómo este último casi lo mata. Era el tema más comentado en aquel momento. Después, se enteraron de que lo habían degradado y trasladado a Four Seas, donde no hay posibilidades de ascenso. Todos lamentaron su partida, pero poco a poco olvidaron el nombre de Blaise con el paso del tiempo. Pero ahora, ha regresado. La mayoría pensaba que todo había terminado para Blaise, ya que había ofendido al almirante Sakazuki anteriormente. Solo alguien como Zephyr sabe lo equivocada que está esa afirmación. Mientras tanto, Blaise observó a los reclutas de la infantería de marina, que estaban de pie en orden. Él era igual que ellos cuando llegó allí, lleno de energía y deseoso de superarse. Al recordar aquellos días, sus ojos recorrieron casualmente a los reclutas, pero se detuvieron bruscamente cuando divisó 2 figuras familiares, Smoker y Iña. Fue solo un instante, y no lo demostró. Dando un paso al frente, Blaise habló, estuve donde están ustedes ahora y sudé tanto como ustedes. Y ninguno de ustedes es inferior a mí. El trabajo duro y el esfuerzo que le dediquen determinarán en que se convertirán en el futuro. Saltémonos la parte aburrida y pasemos a lo interesante. He conocido a incontables piratas, algunos tan peligrosos y astutos que no dudarían en quitarte la vida. ¿Qué harías si te encontraras con uno? En ese momento, Blaise hizo una pausa y, al ver el brillo en los ojos de los reclutas, continuó, ahora les voy a mostrar algunas técnicas de lucha sencillas, trucos y cómo controlar mejor su fuerza física. Necesito un voluntario que esté dispuesto. Capítulo 94, la naturaleza del fumador y el Haki. Cuando Blaise preguntó quiénes estaban dispuestos, Smoker respondió primero, seguido de Iña y otros reclutas de la marina.
Blaise sonrió, observando a Smoker, e hizo un gesto con la mano. Tú, el que tienes el cigarro en la boca. Acércate. Smoker lucía igual que en la serie, serio y hosco, pero un poco más joven. Debía tener unos 22 o 23 años. Lo curioso es que es incluso mayor que Blaise. Blaise vio la arrogancia en sus ojos. Está grabada en sus huesos debido a la fuerza y el poder inherentes que le otorga su fruta del diablo. Smoker es alguien con una actitud rebelde y hace lo que quiere, igual que él, así que a Blaise no le importó su actitud. Preguntó, ¿cómo te llamas? Fumador. Un nombre muy apropiado. Atácame con todas tus fuerzas, como si te enfrentaras a un pirata. Blaise habló y le hizo un gesto para que atacara. Zephyr y los demás instructores no dijeron nada y observaron desde la barrera. Mientras tanto, los demás reclutas de la Marina seguían la jugada con interés. Ninguno de los reclutas de la Marina en el campo de entrenamiento es un novato. La mayoría son convocados tras una cuidadosa evaluación, se han tenido en cuenta su fuerza, rendimiento y otros factores. Entre ellos, Smoker es el mejor. Es un luchador formidable que ya ha combatido contra piratas, y gracias a su fuerza física y a las habilidades de su fruta del diablo, ninguno de los reclutas es rival para él. Así que querían ver cómo el capitán de la Marina, que era más joven que ellos, se enfrentaría a él. Algunos incluso pensaban que Blaise no era rival para Smoker. En cuanto Blaise hizo el gesto, Smoker atacó. Chispa blanca. Transformando todo su cuerpo en una densa nube de humo, cargó contra Blaise. Al acercarse, balanceó su brazo derecho y se lanzó hacia adelante como un puñetazo. Blaise no esperaba que Smoker lo atacara directamente con su ataque más poderoso, e incluso usó la habilidad de su fruta del diablo. Parece que no me respeta ni a mí ni a mi posición. ¿Debería enseñarle modales? Bueno, le dije que atacara con todas sus fuerzas. Blaise reflexionó mientras recibía el ataque. No intentó huir, simplemente usó su habilidad Tekkai. El golpe impactó en su pecho, el humo detrás del ataque intentó empujarlo hacia atrás, pero fue inútil porque el ataque era demasiado débil. Blaise permaneció impasible como una montaña. La Mokumoku no Mi es una fruta del diablo tipo logia formidable, pero es un desperdicio en alguien tan débil como tú. Sus palabras enfurecieron a Smoker, quien se puso furioso y le dio un puñetazo. Por supuesto, a Blaise nada de esto le afectó lo más mínimo. Simplemente se quedó allí de pie con los brazos cruzados, negando con la cabeza. Eso es lo que pasa cuando atacas a un pirata sin saber de lo que es capaz tu oponente. Mi lección es simple, nunca pienses que eres fuerte y los demás débiles. Eso te llevará a la destrucción. Al encontrarse con piratas, todos se mantienen cautelosos y ocultan su verdadera fuerza. Al terminar su conferencia, Blaise agarró el brazo de Smoker con su brazo recubierto de haki y simplemente tiró. Bajo la fuerza del tirón, el cuerpo de Smoker se sintió atraído hacia él. Blaise, imbuyendo su brazo derecho con haki, golpeó a Smoker en el abdomen. Justo cuando Smoker pensaba que el ataque lo atravesaría, una fuerza extrema lo impactó. Estallido. Dolor. No sabía cuántos años habían pasado desde la última vez que sintió dolor. Le costaba respirar mientras sus rodillas golpeaban el suelo con la fuerza que le había abandonado. Un solo golpe. Fue derrotado. Smoker miró a Blaise con ojos interrogantes. No entendía qué había pasado ni por qué el puñetazo le había dolido. Con dificultad, murmuró, ¿cómo? Solo necesitas saber que no eres invisible solo porque comiste la fruta del diablo logia. Dicho esto, Blaise ayudó a Smoker a levantarse y le dio una palmada firme en la espalda, lo que alivió sus dificultades para respirar. Dijiste antes que la fruta del diablo es un desperdicio en mí, ¿qué quieres decir con eso?, preguntó el fumador. Veo que puedes alterar la densidad del humo, pero no es suficiente. No limites tu imaginación basándote en el hecho de que ya sabes, explora e incorpora diferentes ideas a tu fruta del diablo. Permítanme explicarles un concepto sencillo. Primero, deben determinar la naturaleza del humo. Por ejemplo, miren al cielo, ¿qué ven? ¿Nubes? Respondió Smoker, mirando hacia arriba. ¿Qué te parece? Para mí, se parece a tu humo. Tan pronto como Blaise pronunció esas palabras, los ojos de Smoker se abrieron de par en par y una expresión de incredulidad se dibujó en su rostro. Al ver la interacción, Zephyr sonrió. Esto era lo que había esperado. Blaise compartió entonces algunas de sus experiencias y diversos encuentros que había tenido con piratas, lo que despertó la atención y el entusiasmo de los reclutas de la infantería de marina. Después de eso, Blaise se despidió y se preparó para abandonar el campo de entrenamiento con Zephyr. Tenía otras cosas importantes que hacer, no podía pasar todo el día con los reclutas. En ese momento, Smoker dio un paso al frente para dar las gracias. Gracias. Dándole una palmada en el hombro, Blaise lo animó, entrena bien, y se marchó con Zephyr. ¿Y qué os trae por aquí?, preguntó Zephyr mientras caminaban por la costa. Sensei, tengo problemas para dominar los distintos conceptos del Haki. Entreno y me esfuerzo más que los demás, pero no logro entender por qué. ¿Es porque me falta talento para comprender el Haki de nivel avanzado?, preguntó Blaise. Al oír su pregunta, Zephyr soltó una carcajada. Era la primera vez que Blaise la veía reírse con tanta libertad. Zephyr no esperaba que Blaise, que es igual de fuerte que él, se preocupara por un tema tan delicado. Lo curioso es que incluso cree que se debe a su falta de talento. Eso le hizo reír. Negando con la cabeza, Zephyr dijo, tu talento no es la causa de este problema. Como aprendiste aquí por tu cuenta, no necesito explicarte el concepto de poder espiritual. No sé quién te lo enseñó, pero no lograron guiarte adecuadamente. Al menos, te enseñaron bien lo básico. Para entender mejor tu problema, vamos a probarlo. Muéstrame tu Haki. Blaise asintió y canalizó Haki por todo su cuerpo. Luego, lo dirigió a su mano y ejecutó la técnica de emisión. Una explosión resonó mientras el Haki fluía desde sus brazos hacia el exterior de su cuerpo. Zephyr observó todo con atención y reflexionó. Blaise miró a Zephyr y esperó su explicación.
Tu Aki es fuerte, pero no sé por qué lo estás restringiendo. ¿Restringir eso? Blaise no lo entendió mientras canalizaba su Aki sin restricciones. Como si leyera sus pensamientos, Zephyr continuó, no estoy cuestionando tu proceso de canalización. Estoy preguntando sobre tu naturaleza Aki. ¿Tiene Aki alguna naturaleza?, preguntó Blaise, reflexionando sobre ello. Por supuesto. El Aki es la encarnación de uno mismo, así que naturalmente tendrán las mismas características que tú. Permíteme explicarlo en términos sencillos. El término Aki es el mismo para todos, pero la naturaleza del Aki varía de persona a persona. En la mayoría de los casos, la naturaleza del Aki de una persona estará basada en su personalidad y temperamento. Zephyr no necesitaba decir nada más. Blaise comprendía perfectamente el concepto del Aki de la naturaleza. Pero eso no significa que sus problemas estén resueltos. Zephyr respondió a tu pregunta. Ahora le toca a él entender por qué respondió a esa pregunta. Gracias, Sensei. Ahora lo tengo un poco más claro. Capítulo 95. Piratas veloces. Blaise se quedó una noche y decidió marcharse a la mañana siguiente. También le presentó a Quina a Zephyr, sorprendiendo a esta última al decirle que la había tomado como aprendiz de la marina bajo su mando. En otras palabras, él la va a entrenar. Pero Zephyr no encontró nada especial en ella. En cuanto a Regis, no necesita presentación, ya que es un antiguo alumno de Zephyr Sensei. Blaise reflexionó sobre el concepto de Aki. La teoría sobre la naturaleza del Aki que Zephyr le había explicado le brindó una nueva perspectiva. Si comprendía correctamente el concepto, su fuerza daría un gran salto. Blaise no durmió en toda la noche, simplemente se relajó en la cubierta del barco y disfrutó del cielo estrellado mientras revisaba los archivos de los piratas de la velocidad. Tras informar a Zephyr, Blaise abandonó el campo de entrenamiento temprano por la mañana. Necesita prepararse para la próxima batalla contra los piratas de la velocidad. Tras leer sus expedientes, se hizo una idea general de sus puntos fuertes y de sus habilidades. Sin duda, son fuertes, ya que la recompensa combinada de la tripulación asciende a casi 3.000 millones. Lo que sorprendió a Blaise fueron sus antecedentes en batalla, incluso habían tenido un encuentro con piratas bestia, pero lograron escapar ilesos. El capitán de los piratas veloces tiene una impresionante recompensa de 1.480 millones de beris, mientras que su hermano tiene una recompensa de 1.200 millones. Además de ellos, hay otros piratas poderosos entre su tripulación. Pero la principal fuerza de combate de la tripulación son Speed y Luke. Si quieren derrotar a los piratas de Speed, la única opción es acabar con Speed y Luke. De lo contrario, no sirve de nada. En otras palabras, él y Kusan tienen que derrotar a uno cada uno. Tan solo pensar en luchar contra una tripulación pirata tan poderosa emocionaba mucho a Blaise. Solo luchando contra alguien más fuerte que él podrá disfrutar del combate y superarse a sí mismo al mismo tiempo. Hacía mucho tiempo que no encontraba un oponente digno contra quien luchar, arriesgando su vida. Antes de que la nave de Blaise pudiera llegar al cuartel general, Kusan se puso en contacto con él a través de Denden Musi y le explicó la estrategia. Según su plan, partirán del cuartel general por la noche y llegarán a su destino, la isla Grenil, mañana por la mañana. La noche les ofrece buena cobertura, y es cuando los piratas están menos alerta. Atacarán por la mañana y los tomarán por sorpresa. Kusan continuó. No será fácil derrotarlos. Uno de nosotros tenía que luchar contra Speed o contra Luke. ¿Has leído sus archivos? Sí, respondió Blaise. ¿Y contra quién quieres pelear?, preguntó Kusan. Quería enfrentarse a Speed y dejar que Blaise se ocupara de Luke, pero primero quería escuchar la opinión de Blaise. Yo me quedo con Speed, respondió Blaise, sorprendiendo a Kusan. ¿Estás seguro? No es débil, ¿sabes? La velocidad es buena para escapar. Es tan rápido que pocas personas en el mundo pueden atraparlo cuando decide huir. Y ni yo mismo estoy seguro de poder detenerlo, expresó Kusan. Tengo una manera de controlarlo. Si todo sale bien, no podrá escapar. Oh. Al oír sus palabras, Kusan reflexionó. Parece que necesito cambiar el plan. Su plan inicial era sencillo. Quería que Blaise derrotara a Luke lo más rápido posible mientras él se ocupaba de Speed. Durante la pelea, Blaise recibiría el apoyo total de los demás oficiales de la Marina. Una vez que derroten a Luke, aprovechando su superioridad numérica, intentarán detener a Speed. Francamente, Kusan no confía en poder vencer a los piratas de Speed. Eso se debe a que la cantidad de recursos disponibles es limitada. Claro que, si los marines enviaran a otro almirante, Kizaru o Akainu, podrían derrotar fácilmente a los piratas de la velocidad, pero eso no es posible. En el Nuevo Mundo existen innumerables grandes piratas. Los marines no pueden desplegar todas sus mayores fuerzas solo para acabar con una sola tripulación pirata. Es frustrante, pero no hay otra opción. Hay pocos infantes de marina, pero el mar está lleno de piratas. Entonces, seguiremos su elección. Kusan y Blaise discutieron la estrategia y corrigieron algunos detalles. Poco después, Blaise también llegó al cuartel general. Fue a reunirse con Kusan y otros soldados y oficiales de la armada que participarían en la operación. Isla Grenil, Nuevo Mundo. Mientras Blaise y Kusan se reunían con los oficiales bajo su mando, los piratas de la velocidad se relajaban en la isla sin ninguna preocupación. Los piratas saboreaban el vino y la carne preparados por los cocineros, mientras Speed, Luke y los otros dos permanecían sentados a cierta distancia del resto de la tripulación. «Capitán, ¿no hay problema si nos quedamos aquí tanto tiempo?», preguntó una mujer de unos 30 años. De repente, la ira se apoderó de su rostro. Incluso perdimos nuestro territorio a manos de esos feroces piratas. Solo de pensarlo me enfurece. Cálmate, Jasper. ¿Has olvidado lo que pasó ese día? Si el capitán no hubiera detenido a esa bestia, Kaido, no estaríamos vivos ahora, comentó un hombre con una cicatriz en la cara llamado Vulcan. Al oír esto, Jasper gruñó y golpeó la enorme roca que tenía detrás.
En ese momento, Luke, que tenía un físico musculoso, habló: Jasper, primero aumenta tu fuerza y luego hablaremos de recuperar nuestro territorio. Eres demasiado débil. Luke se bebió el vino de un trago y le preguntó a Speed, que estaba apoyado en el suelo con el brazo derecho mientras contemplaba el mar infinito que se extendía ante él, si podía beber algo. Speed, ¿por qué nos quedamos aquí? Sabía que su hermano no era como él, era una persona extremadamente inteligente, astuta y lista. En su juventud, su aldea fue destruida y sus padres asesinados. Huérfanos, se vieron obligados a valerse por sí mismos y, a una edad muy temprana, fueron arrojados al cruel mundo de los piratas. Solo después de que Speed se convirtiera en una fruta del diablo, sus vidas cambiaron para mejor. Luke sabía que si Speed hacía algo, siempre habría un significado más profundo detrás. Siempre había sido así, desde que tenía memoria. ¿Qué es porque es un lugar genial para librar una batalla a gran escala? El escenario es bueno y la isla es enorme, respondió Speed. Luke no lo entendió, pero Speed lo sabía, así que continuó. Me refiero a los marines. Sus palabras llamaron la atención de Jasper y Vulcan. Jasper exclamó: Capitán, ¿está diciendo que los marines vienen a buscarnos? 100%. Velocidad confirmada. La última vez, aplastamos a toda la flota e herimos gravemente a ese viejo almirante. Teniendo eso en cuenta, hermano, aunque supieran dónde estamos, no se atreverían a venir a por nosotros, dijo Luke riendo. Luke, tú, el musculoso. Te lo he dicho infinidad de veces, no subestimes a los marines. Puede que ya hayan descubierto dónde estamos, y me he asegurado de ello. Es solo cuestión de tiempo antes de que vengan a buscarnos. Capítulo 96. Una alineación formidable. ¿Qué? Speed, ¿qué hiciste? Luke casi rugió mientras Jasper y Vulcan también miraban a Speed en busca de una respuesta. Nada. Simplemente envié a algunos miembros de nuestra tripulación a una isla cercana habitada por humanos para comprar provisiones. Ocurrió hace 3 días, respondió Speed con indiferencia. A estas alturas, la marina ya habría descubierto nuestra ubicación. Ah. Luke gimió al oír esto, mientras Jasper y Vulcan permanecían en silencio, mirando a su capitán, esperando su explicación. Velocity continuó: recientemente, se han producido muchos cambios en el mando de alto nivel de la Armada. Los almirantes de la Armada han cambiado a medida que los veteranos se han retirado, mientras que otros nuevos y capaces han ocupado su lugar. Los 3 poseen una fuerza formidable y habilidades propias de las frutas del diablo, ninguno es débil. Además, Sengoku se ha convertido en el nuevo almirante de flota del cuerpo de marines. No hay que subestimarlo. Esta vez será una dura batalla. Tampoco estoy seguro de a quién enviarán los marines tras nosotros. Ya veremos. Hermano, no entiendo, ¿por qué quieres enfrentarte a los marines de frente? ¿No podemos huir?, preguntó Lucas. Si huimos, los marines seguirán persiguiéndonos. Solo cuando comprendan nuestro verdadero poder dejarán de molestarnos. Un buen ejemplo son los piratas de Barba Blanca. Llevamos muchos años en el Nuevo Mundo, pero ¿alguna vez has visto u oído hablar de marines persiguiéndolos? La respuesta es no. Eso es porque no se atreven, ya que Barba Blanca es reconocido como el hombre más fuerte del mundo. De igual modo, teníamos que infundir el mismo miedo. La mera mención de piratas de la velocidad debía aterrorizar e intimidar a cualquiera que la oyera. Me gusta tu plan, hermano. En cuanto lleguen los marines, hundiré toda la flota y no dejaré a nadie con vida. Luke entrelazó los dedos uno por uno, emocionado. Si hacemos esto, nuestros nombres resonarán una vez más en todo el Granblin y nuestras recompensas alcanzarán un nivel completamente nuevo. Eso bastará para mantener a raya a los demás, exclamó Jasper. Pero no será fácil. Seguramente enviarán a un almirante, y será un problema si se trata de Akainu, dijo Vulcan con calma. No importa quién venga, aplastaré a cualquiera que se interponga en nuestro camino. Después de mi pelea contra Kaido, aprendí una nueva técnica. Es hora de ponerla a prueba. Aumentó su velocidad y apretó el puño mientras un rayo rojo brotaba de su brazo. Cerca del atardecer, cuartel general de la Armada. Una flota de 5 buques de guerra estaba atracada, lista para zarpar en cualquier momento. Todos los barcos eran enormes, con 4 mástiles, 2 de ellos con 2 velas, y 2 conjuntos de 6 grandes cañones a cada lado de los cascos. Cada barco tiene capacidad para transportar 1.000 soldados de la Armada, pero en ese momento solo llevaban 300 a bordo. Es decir, se habían reunido casi 1.500 soldados. Además de los soldados, la formación contaba con un almirante, 2 vicealmirantes y 5 contraalmirantes. Esto era lo que Aokiji había reunido para enfrentarse a los piratas de la velocidad. Semejante fuerza operativa es suficiente para aniquilar a cualquier pirata. En cierto modo, esta fuerza es casi equivalente al infame ataque Buster, la máxima expresión de ataque militar empleada por los marines. Para enfrentarse a los piratas de la velocidad, la alineación es obligatoria. Todos estaban reunidos. En pocos minutos, la enorme flota zarpará del puerto y navegará hacia la isla Grenil, ubicada en el Nuevo Mundo. El almirante de la flota llegó en persona para dar un discurso de batalla e instrucciones. Lo que más extrañó a la mayoría de los oficiales fue ver a Blaise, un capitán, de pie junto al almirante Aokiji y al héroe de la marina, Garp, como si fueran sus iguales. Lo curioso es que nadie lo señaló, como si él estuviera capacitado para apoyarlos. En cuanto a Blaise, indiferente a las miradas extrañas, charló con Kusan y Garp, que acababan de regresar esa tarde, dando por concluidas sus cortas vacaciones. Mocosos, no se dejen golpear. He oído hablar de los piratas de la velocidad. Surgieron después de la era de Roger y se convirtieron en grandes piratas en poco tiempo. Garp les dijo a Blaise y a Kusan que tuvieran cuidado. Blaise descubrió hace poco que Sengoku quería que Garp se fuera con Kusan, pero Garp rechazó su petición y sugirió a Blaise en su lugar. Blaise está agradecido por esto, de lo contrario, habría perdido la oportunidad de luchar contra una tripulación pirata tan fuerte.
En cuanto Sengoku terminó su discurso, le dirigió unas palabras a Kusan. Luego se acercó a Blaise y le dijo, Blaise, ten cuidado y no dejes que escapen. Después, los oficiales de la armada abordaron sus respectivos barcos, mientras que Blaise y Kusan subieron a bordo del buque insignia. Poco después, toda la flota zarpó rumbo al Nuevo Mundo. Solo Kuina y Regis abordaron el avión con Blaise, ya que él no tiene otros soldados bajo su mando. Sengoku dijo que se le asignará una nueva unidad después de esta misión. Mientras toda la flota desaparecía bajo la puesta de sol, Sengoku habló, Garp, ¿está bien enviar a Blaise a una misión tan peligrosa? Es joven, talentoso y, con el tiempo suficiente, sin duda se convertirá en una figura poderosa. ¿Qué sabes tú? Solo cuando uno se enfrenta a la muerte emerge su verdadero potencial. Blaise no necesita tiempo, necesita oponentes fuertes. Y ya verás, sus poderes florecerán pronto e incluso podría superarnos en unos años. Garp sonrió. Tenía esperanzas puestas en Blaise. Sengoku negó con la cabeza al escuchar la razón. Su forma de pensar y la de Garp eran diferentes. Mientras él quería darle tiempo a Blaise, Garp quería enviarlo a la muerte. Esperemos que no pase nada, suspiró Sengoku. Creo que perdiste el impulso tras convertirte en almirante de flota. ¿Has olvidado nuestra trayectoria? ¿Quién de nosotros no ha afrontado el fracaso o visto la muerte? Eso es lo que nos hizo más fuertes, dijo Garp. Aokiji. Tu título de almirante es genial. ¿Quién te eligió?, preguntó Blaise a Kusan. No puedes elegir el título, lo deciden los marines y lo otorga directamente el almirante de la flota, respondió Aokiji con pereza. A diferencia de lo habitual, iba vestido de manera formal, consistente en un chaleco blanco abotonado de cuello alto sobre una camisa azul marino de manga larga, con pantalones blancos a juego y zapatos de vestir negros. También llevaba un abrigo de almirante de la marina, que le cubría como una capa. Con el abrigo de almirante, digamos que, se veía joven, elegante e imponente. Con razón todos los soldados de la marina lo respetan, pensó Blaise. Lo que él no sabía era que todos los soldados y oficiales de la marina a bordo menospreciaban a Blaise por la actitud despreocupada con la que trataba a Kusan. Lo consideraban débil y actuaban con aires de superioridad, como si estuviera por encima de todos los demás. Capítulo 97. Demostración de poder. Madrugada. Blaise dormía en la cubierta del barco, al igual que Kusan, en una tumbona que el marine había preparado a regañadientes. Justo ahora, ese mismo marine lo había despertado, diciéndole que se acercaban a la isla Grenil. En los ojos del soldado, vio desprecio y desdén. Al principio, Blaise no lo entendió, pero luego comprendió que era porque solo era un capitán de la infantería de marina. Con razón me miraban así de raro. Aún así, esto no le molestó a Blaise en lo más mínimo. Se puso de pie y se estiró antes de caminar hacia el borde de la cubierta delantera. Su habilidad de fruta del diablo detectó algunas señales de calor a varios kilómetros de distancia. Aokiji se despertó un poco antes que él. También se quedó en la cubierta de proa y miró en dirección a donde se encontraba la isla Grenil. Parecía muy relajado y algo somnoliento, sin expresión alguna en el rostro. Blaise sabía que Aokiji era así. Luego miró a su alrededor para ver si reconocía a alguien. Reconoció a 4 contraalmirantes, Momonga, Dálmata, Tokikake y Lacroix, que era un gigante. En cuanto a este último, era un rostro desconocido. Tampoco tenía idea de quiénes eran los 2 vicealmirantes que iban a bordo, ya que le eran completamente desconocidos. Blaise, ¿cuándo deberíamos atacar?, preguntó Aokiji. Eso es lo que le gusta a Blaise de Kusan, lo trata como a un igual, a pesar de que es de menor rango y mucho más joven que él. Ataquemos ahora, exclamó Blaise, mirando al horizonte. El sol saldrá en unos 30 minutos. Antes de que salga, déjenme mostrarles el verdadero poder del sol. Sol. Aokiji se rascó la cabeza, confundido, sin comprender sus palabras. Acerquémonos. Si seguimos adelante, seguro que los piratas nos verán. Aokiji negó con la cabeza. Al oír esto, Blaise sonrió. Parece que Speed Pirate ya se ha percatado de nuestra llegada. Su plan ya no funcionará. Los atacaremos de frente. ¿Qué quieres decir? ¿Cómo? Aokiji finalmente mostró una expresión de sorpresa. Blaise tampoco sabía cómo habían detectado su llegada, pero utilizando señales térmicas, descubrió que todos los piratas estaban en estado de máxima alerta y esperando en una emboscada. Si no fuera por la habilidad de su fruta del diablo, incluso él habría sido engañado. Si hubieran intentado infiltrarse sin saberlo, habría terminado en tragedia. ¿Estás seguro?, preguntó Aokiji de nuevo. El 90%, ¿por qué no lo compruebo? A Blaise le picaban las manos, así que propuso este método. Sorprendentemente, Aokiji estuvo de acuerdo. Con un movimiento rápido del cuello, Blaise usó la técnica Heppo y saltó por los aires. Con una patada ligera, se lanzó hacia la isla Grenil. Al mismo tiempo, todos los infantes de marina estaban despiertos y en estado de máxima alerta, listos para recibir órdenes en cualquier momento. Kuina y Regis también partieron con otros soldados. Cuando se marcharon, notaron que Blaise se estaba distanciando del liderazgo. Blaise se detuvo cuando estaba a solo 500 metros de la isla. Murmuró, ha pasado mucho tiempo desde que usé abiertamente el poder de mi fruta del diablo. Que es hora de desatar todo mi poder. Blaise extendió su mano derecha y un enorme sol en miniatura, resplandeciente de luz dorada, se materializó ante él. A diferencia de antes, no emitía calor. El sol en miniatura creció y se volvió más brillante, iluminando toda la región como si el sol mismo hubiera salido. El cambio no solo alertó a los piratas, sino que también alarmó a los marines. En poco tiempo, todos presenciaron el extraordinario espectáculo. Un sol gigantesco, de unos 50 metros de diámetro, se cernía en el cielo. El firmamento nocturno se iluminó intensamente, como si fuera mediodía. Maldita sea.
¿Cómo es que la noche se convirtió de repente en día? Maldijo uno de los piratas de la velocidad. Olvídate de eso. Mira el cielo, mira el sol, es al menos 10 veces más grande de lo que normalmente lo vemos. El enorme alboroto despertó a todos los piratas de la velocidad. Incluso Luke, que dormía profundamente, se despertó sobresaltado. Si no fuera por el sol inusualmente brillante, habría abofeteado a sus subordinados por el ruido. De hecho, los piratas de la velocidad desconocían la llegada de los marines. Blaise lo malinterpretó porque Speed había ordenado a la mitad de la tripulación que permaneciera despierta y lista para luchar en cualquier momento. Bueno, eso ya no importa. Luke le preguntó directamente a Speed, hermano, ¿qué está pasando? De verdad hace falta preguntar si los marines están aquí, prepárense, el ataque no será sencillo. Y dijo Speed, dando órdenes. Vulcan, Jasper, dividan la tripulación como estaba previsto. El número de marines será elevado, pero si actuamos según lo planeado, podremos derrotarlos fácilmente. Mientras tanto, al otro lado, los soldados y oficiales navales observaban con asombro. Quina permaneció encubierta como los demás y contempló la demostración de poder con admiración. Regis-san, ¿alguna vez has visto a Blaise-san usar ese movimiento?, preguntó Quina a Regis, que estaba de pie junto a ella. Sí, pero es completamente diferente, respondió Regis, agarrando con fuerza la empuñadura de su espada. Los vicealmirantes y contraalmirantes a bordo también quedaron conmocionados. Conocían a Blaise por el incidente ocurrido anteriormente, pero nada más. Esta es la primera vez que presencian la fuerza de Blaise con sus propios ojos. Es extraordinaria. También se preguntaron, ¿qué tipo de fruta del diablo comió? Solo Kusan no mostró sorpresa ni asombro al enterarse de lo que Blaise es capaz, también lo había oído de Garth-san. Con un leve movimiento de la mano de Blaise, el enorme sol se dirigió hacia la isla Grenil. Al ver la escena, los piratas de la velocidad casi se asustaron. Llevan muchos años en el Nuevo Mundo y han visto muchas cosas, pero esta es la primera vez que presencian una puesta de sol. Pensaban que se acercaba el fin del mundo. Pero lo que sucedió después les hizo cambiar de opinión. Antes de que el enorme sol pudiera chocar con la isla Grenil, una figura musculosa se lanzó hacia el sol y detuvo la brillante bola dorada de llamas con una mano. Como el lanzamiento no tenía fuerza, Luke logró detenerlo con la palma de la mano. Al ver esto, Blaise sonrió y chasqueó los dedos. Estallido. Capítulo 98, aplastando a Luke. Estallido. Se produjo una explosión ensordecedora y descomunal. Todo sucedió en un instante. Luke, que se encontraba cerca del enorme sol lanzado por Blaise, recibió el impacto de lleno. Las llamas y las ondas expansivas crecieron, envolviendo y destruyendo todo a su paso. Fue sobrecogedor ver cómo el mar se evaporaba directamente en niebla. Todos los seres vivos en un radio de varios kilómetros sintieron el repentino aumento de temperatura. Pero, antes de que el mar de llamas pudiera alcanzar la isla Grenil, una figura se mantuvo erguida con orgullo frente al ataque. Speed agitó la mano. Parecía simple y lento, pero el movimiento produjo un efecto de espejismo de innumerables manos. Y al instante siguiente, una enorme onda de radio explotó y se enfrentó a la explosión de Blaise. Estallido. Cuando el viento chocó con la onda expansiva de la explosión, produjo un sonido atronador. El impacto neutralizó la onda expansiva y redujo la intensidad de las llamas en un 90%. Tras el ataque de Blaise, solo quedó una cálida brisa que recorrió la isla Grenil, derribando apenas algunos árboles y chamuscando la piel de algunos de los piratas de la velocidad. Todo sucedió en un instante, pero Speed logró reaccionar y neutralizar el ataque en esa fracción de segundo. Esto solo es posible porque posee reflejos sobrehumanos. Sin embargo, los marines quedaron impresionados por la demostración de poder. Tan pronto como ocurrió la explosión, vieron la enorme nube dorada en forma de hongo. Fue la explosión más grande que jamás habían visto en sus vidas. Al instante siguiente, el cielo se cubrió de espesas nubes rojas. En cuanto a lo que sucedió después, no pudieron ver con claridad a lo lejos. Aún así, el respeto creció en sus corazones al ver la imagen de Blaise desfilar ante sus ojos. Ahora entendían por qué el almirante Aokiji lo trataba como a un igual. Es fuerte. A diferencia de otros que presenciaron el ataque con asombro, Aokiji se recuperó rápidamente y ordenó a los vicealmirantes que avanzaran según lo previsto, corriendo hacia Blaise para apoyarlo. Blaise entrecerró ligeramente los ojos, observando la eficacia con la que Speed reaccionó y manejó el ataque. Además, notó que Speed estaba utilizando la habilidad de su fruta del diablo de una manera innovadora. Otra cosa que le sorprendió fue Luke. A pesar de estar en el centro de la explosión y haber sido el primero en recibir el impacto, parecía estar perfectamente bien, salvo por algunas heridas. Al darse cuenta de esto, la expresión de Blaise se tornó seria. Tanto Speed como Luke son diferentes a lo que se describía en el informe de inteligencia. Son mucho más fuertes. Maldita sea. Pensé que iba a morir, rugió Luke. Con una estatura de 2,5 metros, Luke es alto, de cuerpo extremadamente musculoso y rebosa confianza. Su abrigo negro se convirtió en cenizas en la explosión, mientras que su camisa y pantalones quedaron parcialmente quemados, dejando al descubierto su físico tonificado. Sus ojos oscuros, que antaño destilaban el espíritu de una bestia lista para abalanzarse, ahora reflejaban un atisbo de miedo. De hecho, en cuanto Luke detuvo su ataque y tocó el enorme sol, supo que el poder que contenía superaba con creces su imaginación. Al percibir el peligro, su cerebro, que normalmente funciona a paso de tortuga, funcionó a la perfección en ese momento. Al oírlos, agotó su reserva de Aki y la canalizó por todo su cuerpo. Un segundo antes de la explosión, cubrió todo su cuerpo con Aki. Gracias a eso, sigue con vida. Aún así, la alta temperatura, las llamas y las ondas expansivas afectaron sus órganos internos. Hacía tiempo que Luke no probaba su propia sangre. Tras escupirla, miró a Blaise, que se encontraba a tan solo unas decenas de metros de él. Te voy a matar, exclamó, y estalló de violencia, abalanzándose sobre Blaise.
mientras se acercaba, sus brazos se tornaron negros. Pero Blaise presentía el peligro. Tras recubrirse los brazos con Aki, se enfrentó a Luke, quien lo atacó como una bestia con una expresión feroz, irradiando una intención asesina. «Muere», rugió Luke, golpeando a su oponente en la cabeza mientras Blaise contraatacaba para resistir el ataque. Estallido. Los golpes chocaron, la fuerza de cada puño se desplegó contra el otro y generó una potente onda expansiva que se dispersó. El mar bajo ellos se meció ante la fuerza desplegada por los dos combatientes. Blaise no sabía nada de Luke, pero sentía que estaba desafiando una montaña. Increíble. Ha desarrollado la fruta Kilo Kilo hasta tal punto. Se percató de que las capacidades físicas de Luke habían aumentado enormemente, otorgándole una fuerza y resistencia inimaginables. El poder destructivo que le confiere la Akuma no Mi es simplemente indescriptible. El aumento de peso provocado por la fruta del diablo supera los 10.000 kilogramos. Blaise tenía una idea equivocada sobre la fruta del diablo debido a su conocimiento limitado. Por otro lado, Luke quedó atónito ante el resultado. Olvidemos que su ataque no logró herir a su oponente. Si no fuera por la habilidad de su fruta del diablo para aumentar su peso, el ataque de su adversario lo habría lanzado por los aires. Pero Blaise no lo sabía. Pensaba que Luke era muy fuerte, capaz de resistir sus golpes de frente. No me extraña que se haya ganado el apodo de Luke el Destructor. De hecho, el dominio del Aki por parte de Luke y su control sobre las habilidades de su fruta del diablo sorprendieron a Blaise. Es único en su clase. Al observar el enfrentamiento entre Luke y Blaise, Speed frunció el ceño. No reconocía a Blaise ni la habilidad que demostraba, nada que ver con los poderosos marines que conocía. Si Blaise no hubiera llevado su abrigo de la marina, habría pensado que era una falsa alarma. Pero ahora sabía que habían venido los marines. Y que una persona desconocida y competente había aparecido para detenerlos. Interesante, murmuró Speed, estirando las piernas. Pero eso era todo. No se tomaba a Blaise en serio. Lo que quería saber era que Almirante habían enviado los marines. Su objetivo es aterrorizar al mundo y a los marines con pasos estremecedores que pasarán a la historia. Así que, da igual quién venga después. A sus ojos, todo es igual, puede parecer arrogante, pero esto se ve respaldado por su fuerza y su actitud intrépida. Al instante siguiente, su figura se volvió ilusoria y desapareció lentamente, como si nunca hubiera estado allí. La forma de Speed reapareció junto a Luke mientras su brazo derecho volaba hacia el pecho de Blaise. Capítulo 99, Batalla de Grenil. Blaise se sorprendió al notar un agujero en su pecho. Si no hubiera intercambiado cuerpos en el último momento, Speed también podría haberle atravesado el corazón. Su corazón latía con fuerza, y la herida sangraba profusamente, era por la emoción, el miedo o los nervios, Blaise no lo sabía. Su cerebro procesó el ataque y lo reprodujo en su mente. Esto le dio una idea clara de lo sucedido. De hecho, el Aki de observación de Blaise predijo el ataque de Speed antes de que ocurriera, pero no pudo reaccionar. No hubo tiempo. Aún así, su cerebro actuó instintivamente y cubrió con Aki la zona que recibiría el ataque. Pero nada impidió que la mano de Speed atravesara su cuerpo. No es porque Speed sea más fuerte que él, sino porque la forma en que usó su habilidad de fruta del diablo es extraordinaria. Blaise lo percibió. Antes de atacar, Speed hizo vibrar su mano con la fruta Speed. Maldijo, maldita sea, sus habilidades son similares a las de Flash. Si bien las habilidades de Speed no son tan ridículas como las de Flash, son suficientes para irritar enormemente a Blaise. Por otro lado, Speed se sorprendió al ver a Blaise aún de pie a pesar del agujero en su pecho. Solo entonces se dio cuenta de que la sangre había dejado de fluir de las heridas de su oponente, mientras que su corazón latía con normalidad. Fallé en su corazón. Cuando esquivó mi golpe, se preguntó Speed, ya que no había visto a su oponente moverse durante el ataque. Observó fijamente a Blaise como si intentara ver a través de él. Justo cuando estaba a punto de atacar de nuevo y matar al marine de un solo golpe, los ojos de Speed brillaron en rojo. Su Aki de observación percibió una presencia que se acercaba. Al instante siguiente, una enorme ola de hielo con forma de faisán se abalanzó sobre ellos desde la distancia. Pero el faisán de hielo no dio en el blanco más que un espejismo dejado por Speed. Es muy rápido. Desapareció con Luke. Sus figuras reaparecieron en la costa de la isla Grenil. Aunque pueda parecer una escena larga, todo sucedió en un instante. Desde el momento en que Blaise y Luke intercambiaron un movimiento, solo pasó un segundo. En cuanto Speed se retiró, Aokiji apareció junto a Blaise. Al verlo, Blaise se echó a reír. Kusan, justo a tiempo. Si hubieras llegado un segundo tarde, Speed me habría herido gravemente. ¿Lo harías? ¿No estás ya gravemente herido? Aokiji miró con asombro el agujero transparente en Blaise. Oh, no esperaba resultar herido al comienzo de la batalla. Fue mi error, fui descuidado, murmuró Blaise, mirando su herida. Con un poco de concentración, su constitución Senju se activó y comenzó a curar sus heridas. Fue una escena extraña. Los músculos crecieron por sí solos y se regeneraron, cerrando el agujero. En un minuto, la herida desapareció sin dejar ni una sola cicatriz. El nivel de curación sorprendió a Speed, Luke e incluso a Kusan, ya que él tampoco era consciente de ello. Haciendo crujir sus nudillos, Blaise gritó, «Oye, Speed. Ya que intentaste matarme, no puedes culparme por mostrarte piedad». Aunque se curó, consumió casi el 50% de su fuerza física. Bueno, puede recuperarla cuando salga el sol, así que no afectó a Blaise en absoluto. Por otro lado, Speed miró a Kizaru sin prestarle atención a Blaise. Casi que enviaron a Aokiji. Si me hubieran tomado en serio, habrían enviado a Akainu o a ese usuario de la habilidad Luz, Kizaru. Aún así, no subestimaría a Aokiji solo porque pareciera joven y tuviera un aire indiferente. Sabía que ninguno de los almirantes de la marina era débil, ya que se les consideraba los oficiales más fuertes. Aokiji miró a Speed y a Luke.
Luego, su mirada se dirigió a los piratas de Speed, que se dirigían a toda velocidad hacia el lado este de la isla Grenil, donde estaban atracados sus barcos. En ese momento, la flota marina de 5 buques de guerra apareció en el horizonte y navegó hacia el lugar al que se dirigían los piratas veloces. Ninguno de los barcos se detuvo para ayudar a Blaise o a Aokiji. Su objetivo son los piratas de la velocidad, y se les ordenó no interferir en la batalla, ya que no pueden hacer nada allí. A bordo, los vicealmirantes y contraalmirantes se encontraban en la cubierta de proa del barco, ordenando a los soldados que prepararan los cañones. Quina y Regis observaron la silueta de Blaise a cierta distancia. Quina tenía una expresión de preocupación en el rostro. Al ver esto, Regis habló: no te preocupes. Blaise-san es fuerte. Deberías preocuparte por tu próxima pelea. Por otro lado, un tercio de los piratas de la velocidad abordaron los barcos atracados frente a la costa bajo el mando de Vulcan. Tenían a su disposición 2 barcos enormes y una embarcación de tamaño mediano. En cuanto a Jasper, guió a los piratas restantes hacia el centro de la isla Grenil. Los piratas se dividieron en pequeños grupos y prepararon emboscadas en diferentes puntos de la isla. Todo está planeado por Speed. Ya han explorado la isla a fondo y pueden aprovechar el terreno a su favor. Solo necesitan contener a las tropas de la marina durante medio día antes de que Speed y Luke terminen la lucha. Una vez que consigan la victoria, acabar con los marines restantes será pan comido. El tiempo transcurría en segundos mientras los buques de la armada se acercaban a la isla. Cuando estuvieron a tiro, los oficiales ordenaron fuego. Lo mismo ocurrió en el bando de los piratas. Van. Ambos bandos dispararon sus cañones. Ninguno dio en el blanco porque aún estaban muy lejos. Aún así, la tensión era tal que casi asfixiaba a la inexperta Quina. Si no hubiera sido por Regis, que estaba a su lado, y sus palabras tranquilizadoras, probablemente ya se habría desmayado. Para Quina, originaria de East Blue, este nivel de batalla supera su imaginación, pero Blaise quiere que participe. Necesita controlar sus impulsos antes de poder fortalecerse. Blaise cree que esta batalla es una valiosa oportunidad para que Quina adquiera experiencia y se comprenda mejor a sí misma. Mientras los cañones disparaban, soldados y piratas se disparaban mutuamente con sus rifles. Corría la sangre cuando algunas balas de cañón daban en el blanco, mientras que otras perforaban la carne. Fue una situación confusa y sangrienta. Y finalmente comenzó la batalla de Grenil entre los marines y los veloces piratas. Capítulo 100, Batalla de Grenil 2. Los marines contaban con unos 1.500 soldados, mientras que la tripulación del Speed estaba compuesta por casi 300 piratas. La armada tenía ventaja numérica, pero los piratas tenían mayores probabilidades de ganar. Porque, comparados con los soldados de la armada, todos los piratas poseen una vasta experiencia en combate y con frecuencia se enfrentan en batallas a vida o muerte, atacan para matar. Los buques de guerra de la armada se aproximaron a los barcos piratas Speed que estaban amarrados a pocos metros de la costa. En poco tiempo, ambos bandos cayeron y los 3 infantes de marina atacaron al barco pirata con su superioridad numérica. El veterano vicealmirante y contraalmirante Tokika se enfrentó a Vulcan porque era el más peligroso y poderoso de todos. Los marines sabían que si eliminaban a Vulcan y a Jasper, ganarían la mitad de la batalla. En cuanto a los barcos restantes, echaron anclas, y la unidad que contaba con otro vicealmirante y 4 contraalmirantes condujo a una parte de las tropas hacia Jasper. Antes del enfrentamiento, los marines dividieron sus fuerzas en 3 grupos de 500 hombres. Un grupo permanecerá en el barco, mientras que los otros 2 se encargarán de enfrentarse a Vulcan y Jasper. Todo salió según lo planeado. Ahora, debían derrotar a Vulcan y Jasper. Si lo lograban, capturar a los demás piratas sería sencillo. Vulcan es un maestro espadachín, y al mismo tiempo, el vicealmirante que planeaba enfrentarse a él también es hábil con la espada. Y Tokiake es un formidable usuario de Aki. Por otro lado, Jasper es una mujer poderosa y también usuaria de una fruta del diablo. Comió la Neko Neko no Mi, modelo Guepardo. Su fruta es similar al modelo leopardo que comió Rob Lucci. Por lo tanto, tanto Vulcan como Jasper tenían grandes recompensas, 280 millones y 200 millones, respectivamente. Su nivel de Aki se sitúa en torno al nivel intermitente o avanzado. En ese momento, Regis tomó a Quina y siguió al grupo de marines que perseguía a Jasper. Es la primera vez que Quina participa en una batalla de esta magnitud. Está asustada. Agarró la espada con ambas manos, aún temblando de nerviosismo mientras el sudor le empapaba por completo la cara. En el camino, el grupo de infantería de marina fue emboscado por piratas 2 o 3 veces. Estos aprovecharon el terreno a la perfección, lo que obligó al grupo a dividirse en 4 subgrupos. No les quedaba otra opción, y eso era lo que querían los piratas. Y lo consiguieron. Es muy peligroso para Quina participar en una batalla así. Pero Regis le estaba cuidando, así que no habrá problema. Blaise le encomendó la tarea de proteger a Quina porque es de confianza y su nivel de Aki está casi en la etapa intermedia. Para mayor seguridad, Regis siguió al grupo del vicealmirante cuando los infantes de marina se dividieron en grupos. Quizás por mala suerte, apenas unos minutos después de comenzar la marcha, fueron emboscados por el grupo Jasper. Como aún no ha salido el sol, la visibilidad es escasa, ya que toda la isla Grenil está cubierta de densa vegetación. Por supuesto, los usuarios de Aki pueden reaccionar al instante y esquivar los ataques dirigidos contra ellos, pero la mayoría de los marines son soldados rasos. Los piratas aprovecharon esta circunstancia y emplearon una estrategia de ataque y retirada. El vicealmirante que acompañaba a Regis se llama Brigham, es un veterano y aparenta la misma edad que Garp. Sin duda, es experimentado y fuerte. Pero ante un joven pirata lleno de vitalidad y energía, Regis no está seguro de quién saldrá victorioso. Claro que, si contaran con el apoyo de los contraalmirantes, la historia sería diferente. Jasper miró al vicealmirante Brigham con una sonrisa maliciosa. Sin embargo, no subestimó a sus oponentes, y Speed también le había advertido al respecto. Entonces, decidió atacar con todas sus fuerzas.
Usando el poder de su fruta del diablo, se transformó en la forma bestial completa del guepardo. Sus características físicas cambiaron cuando alcanzó una altura de 2,10 metros. Su cuerpo se cubrió de un pelaje de color claro y le aparecieron manchas ovaladas por todo el cuerpo. Tenía un aspecto intimidante, con una mirada salvaje en los ojos. Regis hizo retroceder a Quina, presintiendo una gran amenaza en ella. Pero Jasper ni siquiera los miró, concentrando toda su atención en Brigham. En cuanto ella lo encaró, un pirata saltó repentinamente de la sombra de un árbol cercano. Su objetivo era Quina, una niña de aspecto frágil que empuñaba una espada. Con una sonrisa cruel, le apuntó con el cuchillo a la garganta. Quina sintió el ataque, pero en lugar de esquivarlo, se quedó paralizada. Un solo pensamiento cruzó por su mente: voy a morir. Por supuesto, eso no sucedió porque Regis estaba justo a su lado. Le propinó una potente patada en la mejilla al pirata, enviándolo volando hacia atrás. El pirata no atacó, sino que huyó en dirección contraria. Regis le hizo una seña a Quina para que lo siguiera. Quina, como maestra espadachina, deberías avergonzarte de no poder levantar tu espada, incluso si tu oponente es fuerte. Ve y acaba con él. Tras tranquilizarse, Quina se preparó y corrió en la dirección en la que había escapado el pirata, mientras Regis la seguía de cerca. Por otro lado, Blaise y Kusan se enfrentaron a Speed y Luke. «Luke, ¿puedes con ese marine desconocido?», preguntó Speed. Aunque tenía plena confianza en su hermano, la singularidad de Blaise le inquietó. Y sabía que Luke había usado gran parte de su haki para protegerse cuando ocurrió la explosión. Al oír las palabras de Speed, Luke rió como un loco y golpeó el suelo con fuerza, agrietándolo bajo sus pies. De un gran salto, se lanzó hacia Blaise. Y temerario, como siempre. Speed pensó y planeó enfrentarse a Aokiji. Pero nada salió como lo habían planeado. Antes de que Luke pudiera acercarse a Blaise, Aokiji lo confrontó. La acción de Aokiji desconcertó por completo a Speed: no debería estar peleando conmigo. Cuando decidió intervenir en la batalla, Blaise apareció y le bloqueó el paso. A Speed se le ocurrió una idea: no me digas, que lo habían planeado desde el principio. La fruta velocidad es buena, y la has desarrollado bien, velocidad. Yo también he desarrollado una habilidad que ha mejorado mi velocidad, pero aún estoy aprendiendo, dijo Blaise, estirando sus músculos. Eres muy arrogante, marine sin nombre. ¿Quién te crees que soy? La voz de Speed se elevó y resonó por toda la isla Grenil. Al instante siguiente, su forma se volvió borrosa, y antes de que pudiera desaparecer, su figura reapareció ante Blaise y le lanzó un puñetazo. Su puño vibraba con tal rapidez que el aire se arremolinaba a su alrededor, mientras el viento danzaba a su antojo. Al lanzar un puñetazo, el entorno se hacía añicos al liberarse una ráfaga de presión. Pero antes de que pudieran tomar impulso y atacar a su oponente, Blaise envolvió su brazo en múltiples capas de energía solar y lo cubrió con haki antes de lanzar su propio puñetazo. Fin del video.